Bienvenidos a nuestro programa y a su programa Se Abre la Rueda desde TNO Radio, con la dirección general de Rafael Casella, Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación y Sistemas, Carolyn Méndez, y hoy en el control técnico nuestra casi licenciada Bárbara Caguán. Hoy tenemos un programa muy especial, les ofrecemos disculpas, estamos comenzando un poco retrasados de tiempo, pero bueno, vamos a arrancar con todo y tenemos un invitado de primeras, nada más que el señor César Aristimuño, director de Aristimuño Herrera y Asociados, economista de profesión, aparte director del portal Banca y Negocios, un portal bien reputado, bien importante y muy consultado dentro de los que hacemos vida en el tema financiero. Doctor Aristimuño, Banca y Negocios, ¿cómo está la situación de la Banca y Negocios en Venezuela en este momento? Bueno, el portal muy bien. Excelente. El portal Banca y Negocios muy bien. La realidad de la banca, pues, no es muy distinta a la realidad del sistema económico. La banca está muy afectada, con una variable pues muy directa, que es que la banca en Venezuela es un sistema muy intervenido por parte de las autoridades. Siempre definitivamente la banca y en todas partes del mundo ha estado regulada, porque obviamente pues recordemos que la materia prima de la banca, que es el dinero, no lo produce la banca, es ajeno, es un dinero que se le presta a la banca, y como tal, pues obviamente la regulación lo que busca es garantizar que los recursos se administren de la manera adecuada para que luego pues se pueda retribuir, digamos, de vuelta los recursos cuando el propietario de ellos lo solicite, que en este caso son los depositantes. Por lo tanto, la banca está regulada en todas partes del mundo. El problema es que en Venezuela obviamente hay una sobreregulación. Así es. Una sobreregulación que ha llevado pues a que la banca esté en una situación con una camisa de fuerza muy grande, que la coloca con poco espacio para realmente poder moverse dentro de su principal actividad, que es la intermediación crediticia, entiéndase la concesión de créditos al sector productivo. La banca, como todos sabemos, pues está en este momento teniendo un encaje legal en niveles del 100% con el encaje marginal. ¿Qué significa eso? Eso es importante precisarlo. Lo que significa eso es que el encaje legal es un instrumento de política monetaria que utilizan los bancos centrales para recoger o expandir la liquidez. Depende cuál sea el objetivo. Cuando tú subes el encaje legal, tú recoges liquidez del mercado. ¿Por qué recoges liquidez? Bueno, porque la banca obviamente tiene menos para prestar. Esos recursos, cuando sube el encaje legal, esos recursos van al Banco Central de Venezuela, se quedan congelados en el Banco Central de Venezuela, la banca tiene menos recursos para poder prestar, por lo tanto pues hay un indicador en economía que se denomina el multiplicador del dinero. Obviamente cuando la banca presta menos, el multiplicador del dinero pues es menor y la liquidez tiende de una u otra manera a caer. Cuando sube el encaje legal, el mensaje directo, o el efecto más que mensaje, el efecto directo es que la banca reduce los beneficios. Correcto. La banca reduce las utilidades. ¿Por qué reduce las utilidades? Porque entendiendo el hecho que la principal fuente de ingreso de la banca es la actividad crediticia, obviamente a la banca tener menos recursos para poder prestar significa que tiene menos fondos para poder generar ingresos. Obviamente, al disminuir la proporción de los ingresos por la actividad crediticia, obviamente pues eso se va a reflejar en el beneficio neto y por lo tanto pues ha caído realmente en términos porcentuales. Sin embargo, vemos que hubo un incremento importante inclusive en su portal lo reflejó muy bien ayer. Sí, la liquidez, pero también la rentabilidad, el beneficio de la banca se ha venido incrementando de manera importante. Sin embargo, que no muy bien lo dice. La hiperinflación. No, jamás, muy lejos de los niveles de hiperinflación. Doctor, y buenos días, bienvenido, un placer tenerlo acá. Lo conversábamos antes de entrar al aire. Hay varios factores, porque de hecho nos escriben mucho en nuestras redes sociales, a los que hablamos de la bolsa, porque la bolsa tiene una relación directa con la banca. Muchos bancos cotizan en bolsa y esta restricción de liquidez durante
las últimas 3 semanas ha golpeado bastante la cotización de las acciones en bolsa. Es decir, la valoración de los bancos también se ha visto afectada por el tema de la liquidez. O sea, y hemos escuchado que hay un tema que el Ejecutivo Nacional está pensando, o ya lo planteó a la banca, de Agrosur, de dirigir unas fuentes importantes de los recursos de la banca a temas agrícolas. ¿Cómo observa usted en este momento la viabilidad de la banca, la salud de la banca, y usted cree, como el estudioso que es del tema y conocedor amplio, liberará el Ejecutivo un poco el encaje? Hablemos un poco de los dos encajes estos que se están moviendo en este momento, porque para muchas personas esto resulta como esotérico, incomprensible, de que por cada bolívar que ingrese al banco, que directamente se lo tengo que llevar al Banco Central de Venezuela. Mira, la realidad de los últimos años ha demostrado que lo que piensan la mayoría de los economistas es totalmente ajeno a la acción del gobierno. O sea, el gobierno va por un lado muy distinto a lo que realmente en muchos casos pues, pudiera reflejar, digamos, la lógica económica. Para dar un ejemplo, son 20 años con una agenda política donde el tema económico ha quedado a un lado. No es el objetivo. Y en eso hay que estar claro. El objetivo del gobierno es un tema político, no un tema económico. Por lo tanto, el objetivo es, ellos mismos lo han señalado, es un socialismo del siglo. Siglos son 100 años. O sea, obviamente es un objetivo y para ello, pues, los gobiernos no permanecen por acciones económicas, los gobiernos de dictadura, los gobiernos de izquierda, permanecen por acciones políticas. Las acciones económicas son contrarias a la sostenibilidad de los regímenes democráticos cuando las acciones económicas son negativas, porque es el detonante que realmente genera los cambios de gobierno en los regímenes democráticos. Es lo económico lo que realmente. ¿Por qué? Porque lo económico pues pega en lo social, en el bienestar de la gente, para bien o para mal. Correcto. Entonces, cuando el objetivo no es el económico, sino es cómo yo realmente permanecer, obviamente, pues, las estrategias son distintas a la lógica económica. ¿Qué nos debe indicar esta realidad actual? Ya tenemos una depresión económica, ni siquiera una recesión, estamos hablando de una situación muy crítica de las empresas. La gran mayoría de las empresas han disminuido sus ventas en términos de unidades en promedio de 40-45%. ¿Qué significa eso? Que una empresa que antes te vendía 100 unidades, hoy te está vendiendo realmente 60 unidades. Las han caído en 40-45%, depende realmente de la empresa y depende de qué tan fuerte es la marca dentro de la conciencia de cada consumidor. Correcto. Por supuesto, pues el valor de la marca te genera cierto mayor nivel de fidelidad, pero de una u otra manera, pues no es, digamos, tampoco el único elemento que te permite la sostenibilidad en el mercado. Entonces, las empresas como he señalado, han caído pues 40% en términos de ventas de unidades, un sistema financiero que no apalanca el capital de trabajo porque no hay recursos para hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que hoy tiene la banca? La fuente de financiamiento que realmente tiene hoy, tiene las empresas. Básicamente son, pues bueno, mira, uno, los aportes que han hecho los accionistas, que ya pues muchos han llegado creo que a su límite. Que es finito. Sí, la otra es pues la rotación del inventario, tratar de darle al inventario pues el mayor uso posible para que eso pueda permitir cierto nivel de generación de caja. ¿Por qué? Porque la otra palanca que mueve usualmente pues al sistema financiero y que es lo que permite los niveles de inversión, que es justamente el crédito, bueno, está en niveles prácticamente mínimos, no vamos a decir cero, pero está en niveles mínimos, al punto de que ya no solo es que se une el tema de que la banca está disminuyendo la actividad crediticia, sino que también está cayendo el nivel de crecimiento de las captaciones del público. En
En otras palabras, el nivel de captaciones del público está disminuyendo en términos porcentuales. Por ejemplo, el mes de mayo las captaciones crecieron 22%. El mes anterior crecieron por encima de 32%. Esa disminución pues es un empeoramiento porque significa pues menos materia prima para la banca poder operar. De nuevo, yo creo que vale la pena precisar de que la materia prima de la banca son las captaciones del público. Así como la materia prima para una empresa, por decir algo, que produce harina es el maíz, para la banca la materia prima son los depósitos. Luego, esos depósitos, así como la empresa que compra harina, transforma esa harina en un producto determinado, X producto, y sobre ese producto coloca un precio para tener un margen de beneficio. En el caso de la banca, pues la materia prima es las captaciones y luego eso lo transforma. ¿En qué lo transforma? Lo transforma es en crédito, no lo transforma en otra cosa. Si obviamente yo esa materia prima no la puedo transformar porque no tengo posibilidades, se me queda congelada la materia prima allí, no la puedo tocar. No hay producción. Entonces, obviamente, pues no estoy haciendo nada, no estoy contribuyendo a mi función principal, que es intermediar, que es apalancar el crecimiento, que es apalancar el desarrollo de las empresas, que es apalancar las necesidades de capital de trabajo de las empresas. Entonces, la banca, obviamente, al estar en esa situación, pues tiene el hecho de que su fuente de ingreso principal se ha caído de manera importante. La contribución de la actividad crediticia a la generación de ingresos de la banca se ha caído de manera importante. Entonces, ¿cómo se sostiene la banca? Bueno, se sostiene como se están sosteniendo todo el resto de las empresas de la actividad económica del país. ¿Por qué? Porque la banca fija un precio en su producto. ¿Cuál es el precio que fija la banca? Es la tasa de interés. Pero es que la tasa de interés está controlada hace más de 12 años. Está regulada, por lo tanto, no es muy distinto a las empresas manufactureras que también tienen un precio, pues, que está de una u otra manera también regulado por los institutos del Estado. En el caso de la banca, no puede definitivamente conceder o ponerle un precio más allá del que está determinado por las autoridades. Entonces, la banca está en una camisa de fuerza, donde ha buscado la banca realmente compensar la caída de ingresos de la vida crediticia. Bueno, uno, en la disminución de gastos de manera severa. Nómina, por ejemplo. Mira, no tanto nómina, porque la nómina definitivamente es uno de los elementos. La nómina ha disminuido por hecho natural. Sí, el tema país, ¿no? El tema país. Porque la gente se ha ido, pero no realmente porque la banca ha tenido como política disminuir el recurso humano, porque muy loable, entonces. Para la banca es fundamental. Sí. Entonces, ¿dónde lo ha disminuido? Pues es en los otros gastos, en los gastos administrativos, en los gastos que tienen que ver con el tema tecnológico, por ejemplo. Eso, por inercia, inclusive, ha disminuido, porque el mismo hecho de que la banca no reciba dólares de parte de las autoridades, pues la banca tampoco puede entrar al mercado a ser un comprador de dólares, porque, bueno, pues la ley está ahí encima de ello. Entonces, obviamente, pues todo lo que es el tema de mantenimiento de la sostenibilidad de la plataforma tecnológica de la banca está en niveles mínimos. Y uno de los hechos que vemos acá, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los puntos de venta. Todos los puntos de venta, todas esas plataformas que antes las tenía la banca, que en el caso de la banca, los puntos de venta antes de esta crisis los compraba la banca los traía. Correcto. La banca era quien los colocaba a sus clientes. Hoy por hoy toda esa estructura se ha tercerizado. Entiéndase, la banca realmente colocó toda esa estructura tecnológica, prácticamente la cerró y la colocó bajo la figura de outsourcing. Entonces, eso es una disminución importante, de una u otra manera, de costos para la banca, que ha pues compensado en algo la caída de los ingresos. Y eso que usted dice, doctor, es bien importante, porque entonces lo podemos concatenar con esto de que el Ejecutivo Nacional estaba metiendo dentro de otra camisa de fuerza a la banca para que desarrollara un sistema de pagos alternativo. Entonces, pareciese que las medidas no, como usted lo dijo ya hace unos minutos, no hay medidas económicas entonces en Venezuela, es una improvisación. Entonces, es sumamente preocupante. ¿Por qué? Y lo extrapolo y lo llevo nuevamente al tema bursátil, como lo decíamos en el negro, porque el tema del mercado de valores se convierte como que en la última opción o la primera opción ahora
para el financiamiento de las empresas, pero caemos en lo mismo. Si no hay liquidez en el sistema, ¿cómo se mueve el mercado de valores? ¿Qué pasa con el mercado de valores? Y usted lo dijo de manera magnífica. La banca es para capital de trabajo, es decir, corto plazo. Si no hay liquidez para el corto plazo y el efecto multiplicador del dinero no existe, ¿cómo va a haber mercado de valores? Pero resulta que los bancos están cotizando en la bolsa. Entonces, ¿cuál es el impacto, doctor? Esto es extremadamente preocupante, alarmante. ¿Qué pasa? Bueno, algunos bancos cotizan en bolsa. Sabemos que no todos. El hecho es que, de una u otra manera, la bolsa de valores es muy difícil que vaya por camino distinto al resto del comportamiento de las actividades económicas. Ya pues, si no hay apalancamiento, si no hay capacidad para invertir en cualquier emisión que se haga vía bolsa, pues obviamente no tiene mercado para es ello. correcto. Es un mercado que está muy deprimido, es un mercado que no tiene recursos, es un mercado que no está buscando dónde invertir. Porque ¿qué inviertes tú? Tú inviertes cuando tienes excedente. Correcto. O sea, en el caso de las inversiones en búsqueda de una rentabilidad, inversiones pues personales, inversiones de portafolio. Tesorería. Tesorería, si trabaja tesorería. Tesorería es cuando realmente es cuando tienes excedente, cuando no lo puedes colocar en tu actividad natural. Correcto. Ese excedente lo colocas de una u otra manera en otras actividades, que puede ser la bolsa, que usualmente, por cierto, en Venezuela, todas las emisiones de bonos hechas por el mercado de capitales, el principal comprador siempre ha sido la banca. Correcto, no las personas naturales. Porque no hay mercado secundario. Pero no es ahora, siempre. Es histórico. Siempre, sí. Entonces, obviamente, pues la banca no está en disposición de eso en este momento. Correcto. Para nada. Uno, porque el hecho es que, ¿cuál es la tasa que vas de una u otra manera a generar? Tienes que generar un aliciente demasiado grande para el inversionista para poder realmente invertir, y ya teniendo pues unas tasas pasivas en niveles pues de tasas históricamente bajas en comparación con la inflación, bueno, pues no es ninguna alternativa tampoco en este momento entrar a este mercado, porque lo más importante es que no tienes realmente inversionistas para ello, para desarrollar este mercado. Y si entras por la vía de acciones, bueno, pues te puedes encontrar quizás con un mercado mucho más amplio, que es el mercado de las personas naturales. Así es. Un mercado mucho más heterogéneo inclusive. En el cual pues puede haber alguna alternativa adicional. Pero bueno, todos sabemos que las empresas en este momento están dedicadas en ver cómo lograr permanecer o cómo lograr realmente cubrir todo lo que es sus requerimientos básicos para poder permanecer y poder pues tener una expectativa mayor. Hoy por hoy, la gran mayoría de las empresas están en un proceso de sostenibilidad. Hoy por hoy pensar cuánto vamos a ganar el año a final de año, con cuánto nos van a crecer las utilidades, yo creo que eso es un ejercicio totalmente equivocado. Creo que ese ejercicio no tiene ninguna viabilidad en este momento. Lo que hay que ver es que la empresa tenga nivel de sostenibilidad y para ello tenga cierto margen, aunque sea pérdidas operativas mínimas, pero que le permita seguir operando, que le permita no cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que realmente tienen calidad de activos muy importante, que no lo pueden perder, no pueden darse el lujo realmente de perderlo y de tirar pues 10, 15, 20, 30 millones, que puede ser la valoración de una empresa, perderlo pues simplemente por un tema inercial. Entonces, bueno, las empresas están tratando, muchas de ellas, sobrevivir. Y si la depresión continúa y la caída en las ventas de las empresas continúa, obviamente pues el tema se va a agravar. Ahora, ¿qué sería lo lógico dentro de esto? Esa pregunta que hiciste, José, de que si debería disminuir el encaje o no. Mira, el gobierno ya tiene claro que el tema inflacionario es un tema estrictamente monetario. Ya lo han comprobado ellos. Ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta. Ya percibieron que sacando liquidez del mercado, la inflación va a ser afectada. Y va a ser afectada a la baja. Obviamente, en el caso venezolano, esa disminución de la liquidez viene por dos vías. Uno, por la vía de una disminución en el gasto, eso es una realidad. Y dos, por la vía definitivamente del fuerte impacto del encaje legal o la subida del encaje legal. Esos dos factores es lo que te han permitido a ti realmente pues que el nivel de liquidez del mercado hoy esté en niveles mínimos desde el punto de vista pues operativo. Hoy no hay excedente de recursos. Entonces,
tú como Estado vas a seguir permitiendo que las empresas sigan realmente en una depresión, que el consumo que ha caído 70% desde el 2014 al día de hoy continúe en caída y siga afectándose las ventas de las empresas, y las empresas pueden colocarse definitivamente en alto riesgo. Bueno, esa es una decisión que solamente la puede revertir es el Ejecutivo Nacional. No hay más nadie, porque el único que puede aumentar el gasto es el Ejecutivo Nacional. El único que puede disminuir el encaje para permitir que la banca dinamice el crédito y que por lo tanto se inyecte nivel de liquidez en la economía, pero liquidez productiva, que ese es el otro tema. Exactamente, eso es importante. Eso es muy importante. Y hay que diferenciarlo bien, ¿no? Hay que diferenciarlo bien, porque la liquidez que va por el gasto es una liquidez usualmente improductiva. No es una liquidez, es una liquidez que se te refleja en la demanda, pero que si tú no tienes una compensación por el lado de la oferta, bueno, lo que te va a producir es inflación. Entonces, ¿por dónde viene de una u otra manera el lado de la oferta? Bueno, es por la actividad del apalancamiento, del financiamiento. Cuando la banca da crédito, se supone que está dando crédito para el inversionista, para que ese inversionista produzca. Y ahí hay un detalle, y disculpe, porque en Se Abre la Rueda tratamos de que sea el lenguaje así como lo está utilizando usted. Existe un paradigma cuando uno conversa con muchas personas del Ejecutivo que ellos decían vamos a controlar la liquidez, porque ¿qué pasa? Muchas personas toman los préstamos de la banca y lo convierten en divisas. Eso es uno de los paradigmas que utilizó el Ejecutivo Nacional para esto. Pero nos damos cuenta que si el Ejecutivo Nacional tiene un poco más de mayor apertura y conocimiento en el ámbito económico, pudiera canalizar estos fondos hacia la economía realmente productiva, como usted muy bien lo dice. Sí, yo creo, mira, a ver, toda la lógica pareciera indicar que el segundo semestre, de nuevo, la lógica económica pareciera indicar que en el segundo semestre el gobierno debe flexibilizar algunos elementos de política monetaria. Nosotros en la firma, en nuestra firma, en Aristimuño Herrera Asociados, y lo hemos señalado en el portal y lo hemos indicado en nuestro informe privado, en muchos casos, nosotros estamos evaluando que muy probablemente el gobierno le vaya a disminuir el encaje legal en unos 15 a 20 puntos. 15 o 20 puntos significa definitivamente disminuir el encaje marginal de 100 a 80. De 100 a 80. Eso tampoco es que le está dando, digamos, un margen a la banca amplio para que pueda operar desde el punto de vista de la actividad crítica. Pero le genera de una u otra manera cierto nivel de crecimiento en la actividad crítica que hoy no tiene. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco, habiendo logrado lo que ha logrado con la desaceleración de los precios, tampoco te va a aflojar ahora el gasto de manera desmesurada para que luego haya un rebote de la inflación y se descompense lo que lograron realmente. Yo creo que ellos van a tratar de llevar con mucho pulso ahora, porque han comprobado de que la inflación sí puede de una u otra manera ser controlada, o al menos rebajar, desacelerada, exacto, bajo pues políticas de carácter monetario. Entonces es muy probable que el encaje legal ellos lo flexibilicen un poco, y es probable que realmente se le permita darle a la gente cierto mayor poder de compra para que se reactive un poco la demanda, bajo la figura probablemente de un mejoramiento en los salarios. Posiblemente los bonos tiendan a mejorar un poco. Mira, el año pasado, para esta fecha, era casi un aumento salarial mensual. Sí, correcto. Este año solo han habido 2 nada más. Lo cual que es una locura, pero... Lo cual significa que el tema del gasto, el gobierno pues lo ha tomado muy en serio. Ese tema. La disciplina fiscal, como la anunció el presidente. Disciplina fiscal o recorte de gastos. Sí, o sea, son dos conceptos diferentes. Aunque la liquidez monetaria no para de crecer, doctor, según lo que vemos. No, claro, es que no va a parar de crecer, porque tampoco, pues, parte importante del gasto es la nómina del Estado. Y ahí hay pues casi 3 millones de personas. O sea, ahí hay una inyección de recursos permanente. Pues oímos cada
cada vez que pues Maduro se coloca en cadena nacional, pues habla de tantos millones para acá, tantos miles de millones para acá. Lo hizo ayer, y todo eso es gasto público, eso no es otra cosa. Entonces, pero lo cierto es que sí ha habido de una u otra manera pues un manejo mucho más estricto, y eso es lo que ha repercutido en que los niveles de desaceleración que estamos viendo pues se hayan sostenido en el tiempo. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que si tú sigues manteniendo esta política, pues en lugar de tener un segundo semestre con mejoramientos de algunos indicadores, puede ser inclusive mucho más grave que este primer semestre que está por finalizar. ¿Por qué? Porque la demanda no puede seguir deprimida. Exacto. O sea, si la demanda sigue deprimida, las empresas están produciendo menos. Bueno, ¿a dónde definitivamente? Pues el gobierno, por el otro lado, está recaudando menos. Correcto. Por la bien vía, impuesto. Por la vía del IVA. Inclusive por la vía, pues, del impuesto sobre la renta. Exactamente. Que ahora, pues, como sabemos, se paga con regularidad. En todo lo que son los impuestos. Entonces, el gobierno también está siendo afectado. Pero, obviamente, el gobierno logró algo que yo creo que estaban pues preparado para pensar en que esto podía llegar, que fue que el Banco Central se colocó como un apéndice del Ejecutivo Nacional. Y cuando los bancos centrales se colocan como apéndice del Ejecutivo Nacional, la capacidad realmente de decisiones económicas pueden ser muy contrarias a la lógica. Así es. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo un Banco Central supeditado realmente a mis instrucciones, bajo mis órdenes. De no haber sido así, obviamente todo esto no lo estuviéramos viendo, porque no estuviéramos viendo a un Banco Central pues supeditado a las órdenes del Ejecutivo Nacional. En las economías desarrolladas, primero salen los presidentes de la República que los presidentes de los bancos centrales. Es correcto. Porque hay política los bancos pública. centrales son institutos autónomos. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Mira, tú tu tema fiscal, manéjalo adecuadamente, tu gasto, contrólalo adecuadamente, que yo me encargo de la política monetaria. La política monetaria es mi responsabilidad. Yo no voy a inyectar recursos en la economía más allá de lo que mi conocimiento como manejador del ente emisor me dice que debo inyectar. Entonces, eso obviamente se rompe cuando el ente emisor está supeditado pues, a las órdenes del Ejecutivo Nacional. Y es lo que hemos visto. Sin embargo, pues, en estos últimos meses, el Banco Central está mucho más estricto en el manejo de la liquidez, por la vía, pues, básicamente del encaje legal, principalmente del encaje legal. Inclusive, el apalancamiento a las empresas del Estado también se ha visto de una u otra manera, pues, disminuido. El apalancamiento o el financiamiento a PDVSA se ha desacelerado de una u otra manera, que ha sido siempre uno de los principales detonantes en las subidas picos que ha tenido el dólar históricamente en los últimos años, que es cuando el Banco Central inyecta ingentes de recursos a PDVSA, y todos esos recursos usualmente pues se van y se convierten en fuente de moneda moneda dura, y por eso es que pues vemos esos picos a veces de subida del dólar. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, que el dólar ha venido subiendo, pero con un nivel de sostenibilidad sin picos realmente exagerados, como los veíamos inclusive el año pasado, sino que se ha ido manteniendo, pero la tendencia es que de una u otra manera pues siga manteniendo la subida. ¿Por qué? Bueno, porque pues es un bien escaso en primer lugar. Es una economía que se ha pues dolarizado. Totalmente. 96% salió en su portal que en Maracaibo, mi tierra, se realizan, son las transacciones en divisa. Y 40% en la economía nacional. Y 40% en la economía general. O sea, eso es una locura. O sea. Sí, bueno, y es muy difícil que eso se vaya a poder revertir en el corto plazo. Así es. Es muy difícil que eso vaya a poder revertir. ¿Por qué? Porque usualmente ya nuestra moneda ha perdido, digamos, las funciones que tiene el dinero. El dinero, tal. correcto. El bolívar ya perdió valor como unidad de cuenta. Ya pues la gente está cada vez más pensando en ver cómo realmente transo en divisa, ha perdido realmente como reserva de valor. Ya la gente pues dice, bueno, no existe. yo ¿para qué voy a ahorrar en bolívares? Claro. Pues definitivamente
ahorro en divisas. Entonces, esas son características del dinero como tal que aplican en cualquier parte del mundo. En el caso nuestro, con el bolívar, esas características se han perdido y es lo que de una u otra manera, por eso es que estamos viendo cada vez una mayor dolarización, que usualmente sucede en las economías hiperinflacionarias. Correcto, también, correcto, que la gente sí. busca pues protegerse en una divisa que le resguarde el valor de su dinero y por eso definitivamente se refugian en una moneda distinta a la nuestra. Para cerrar rápidamente, porque tenemos 3 minutos. En caso de una transición, y vamos a hablar rápidamente de esto. Pero no estamos ya en una transición, sea con este Ejecutivo Nacional. Bueno, o con otro. en una transición formal, políticamente establecida, vamos a decirlo así. Vamos a manejar el dólar como unidad de cuenta, eliminando el bolívar, o con las dos monedas paralelas, vamos a decir, de manera oficial. Bueno, mira, hay planteamientos ahí de varios economistas que señalan que esta economía se debe dolarizar, hay planteamientos que señalan que no, que esta economía pues lo que necesita definitivamente es un ajuste económico racional para permitir pues darle a nuestra moneda pues recuperación de valor, recuperación de confianza, pero obviamente mientras no suceda. La palabra mágica en economía es confianza. Mientras no haya confianza, la posibilidad de que tú puedas revertir las tendencias del consumidor es muy difícil, porque el consumidor se mueve definitivamente es por, oye, cómo yo realmente trato de resguardar mis activos, cómo yo busco realmente darle pues el mayor poder a mis recursos, a mi salario, a mi sueldo. Sí. Y la mejor manera, pues sabemos que es con una moneda que permita no perder valor. ¿Qué pasa con el dólar? Que el dólar, pues, gana valor. El bolívar pierde valor. O sea, si tú compras un dólar hoy en 7, tú sabes que mañana va a estar en 7.200, 7.300, en las páginas realmente, inclusive, dicho por el Banco Central. Así, en sí. Así mientras que el bolívar cada vez tiene menos poder de compra. Entonces, bueno, tienes allí una antítesis, hacia dónde me dirijo. Es dicotómico, ¿no? Hacia el que pierde o hacia el que gana. Bueno, por la lógica militar, me dirijo hacia el que gana. Doctor, y este efecto que está en plena discusión y es debatible, que estamos viendo como una especie de inflación en dólares. Tenemos lo peor de dos mundos, hiperinflación en bolívares e inflación en dólares, porque un bien comparado, dólar versus dólar, comprar una bebida gaseosa, aquí lo podemos decir sin problema, una Coca-Cola en Caracas, es más caro que en Madrid. Tenemos claros que los dos países puede que lo importen, etcétera, etcétera. ¿Por qué este fenómeno especulativo? ¿Y por qué también muchas veces algo que es importado resulta todavía en Venezuela más barato que afuera? Sí, bueno, hay los dos casos, ¿no? O sea, no todos los bienes se comportan igual. Hemos visto una avalancha realmente de negocios vendiendo productos importados. Los bodegones. Los bodegones, pues que el año pasado había uno solo, que todos sabemos cuál era el emblemático aquí. Hoy por hoy, pues vemos bodegones en todas partes. Así es. Y hoy por hoy, inclusive, vemos productos importados en todas partes, inclusive en los supermercados nacionales. Correcto. César Gama, por ejemplo, pues tú que dices que no hay problema en nombrar marca. Por ejemplo, César Gama tiene, pues, cornflake y otros productos importados. Y cuando tú realmente dices cuál es el precio de este cornflake y lo agarras y lo dolarizas y lo multiplicas por los bolívares, tú dices, bueno, pero sí vale lo mismo este cornflake aquí que en Estados Unidos, siendo un cornflake importado. Entonces, bueno, pues ese es un comportamiento realmente donde pues la inflación en dólares de una u otra manera pues pareciera que pudiera estar alcanzando la inflación en bolívares y las empresas ya empiezan a entrar en una dicotomía. Por eso es que la sostenibilidad de estos bodegones nosotros no la vemos por mucho tiempo. Importante porque es una avalancha pues circunstancial, momentánea, donde pues lo que ha permitido es también se ha convertido en una competencia también de los productos nacionales, que es otro tema también. Entonces, bueno, pues el venezolano, que sabemos que siempre es novista, que le encanta lo nuevo. Todo pues, es moda. Todo es moda. Bueno, oye, mira, aquí tengo este producto que es importado, bueno, se dirigen hacia allá y pueden afectar, y están afectando, obviamente en una escala menor, pero si esto tiene la tendencia a engrosarse. Tiende realmente a crecer a nivel de otros estados, bueno, pues el tema puede complicar mucho más la producción nacional. Sí. Mire, doctor, este tema y estas conversaciones con usted no son para un solo programa. Así bueno, es. usted va a muchísimos programas. Vamos a hacer varios contactos con usted próximamente, según su agenda, porque yo creo que la manera en la que estamos abordando el tema es como hay que abordarlo. Televidentes y escuchas lo necesitan saber.
que la economía nos llegue de esta forma, porque muchas veces, y yo creo que también llegamos a eso, de que la política privara sobre lo económico, por eso, porque la economía lucía como algo lejano, solo para los técnicos, yo no me tengo que meter, el dólar no me afecta, que haya inflación. Esos son los paradigmas en las mentes del venezolano. Sí. Doctor César Aristimuño, un placer para nosotros verdad, tenerlo un placer aquí. Y un honor. Un placer y un honor. Nuestros escuchen, nuestros oyentes, hoy fue un programa distinto. Saludos, señor Enzo Casella, que tenemos el placer de tenerlo aquí. ¿Cómo va? Tutto bene. Retomando, doctor, es un placer para nosotros tenerlo acá. Siempre cordialmente invitado. Sigamos haciendo crecer Venezuela mediante la información y la formación, que usted es fuente de ello. Con esto damos por cerrada la rueda. En la dirección general de la estación, Rafael Casella. En Ingeniería y Sistemas, Antonio Calderón. Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez. Y en el control técnico, nuestra muy querida productora, colaboradora, la más bella de la radio, Bárbara Caguán. Con esto, damas y caballeros, hoy en un programa especial y muy distinto, donde no hubo ni siquiera cápsula Interbono, los invitamos a que sigan ni comerciales a través de @Interbono. Cómo se movió la bolsa el día de ayer, la Bolsa de Valores de Caracas. Decimos, damas y caballeros, cerrada la rueda, viento y marea. Gracias.